Letras y Ciencias Humanas. Esta es una mesa que propone revisar algunas propuestas de preservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, tanto material como inmaterial, y el impacto de las mismas para la comunidad. Luego de estas 5 presentaciones vamos a tener tiempo para las reflexiones y preguntas del público, así que si tuvieran alguna pregunta, por favor, apúntenla, ténganla en mente para poder hacerla después de las presentaciones. Y vamos a empezar con el profesor José Antonio Rodríguez Garrido, que es el profesor principal del Departamento de Humanidades y director del Grupo de Investigación y Edición de Textos Coloniales Hispanoamericanos, GRIETCO, en la universidad. Es autor de múltiples artículos, particularmente sobre literatura del periodo colonial hispanoamericano, y coeditor de volúmenes sobre el teatro y la edición de textos hispanoamericanos coloniales. Recientemente ha editado con Paul Firbas el diario Las Noticias Sobresalientes en Lima y Noticias de Europa, de 1700 a 1711. El primer volumen es del 2017 y el segundo de este año, 2023, y ha sido publicado en Nueva York. El profesor Rodríguez Garrido nos va a presentar el proyecto de transcripción y edición del Diario de Lima del Grupo de Investigación y Edición de Textos Coloniales Hispanoamericanos. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Y en efecto, el objetivo de esta presentación es comentar entre ustedes el proyecto que en parte hemos cerrado, pero que nunca termina de cerrarse, porque siempre se abren nuevas líneas de investigación, pero digamos que hemos cerrado un momento muy importante del proyecto, que fue el de la recuperación, edición, estudio y anotación del diario de noticias, el diario de sucesos notables y noticias de Europa, impreso en Lima entre los años de 1700 y 1711. La importancia de este corpus, la importancia de este conjunto, es múltiple. En primer lugar, es un conjunto de impresos que abarcan 12 años de noticias muy detalladas sobre la ciudad de Lima, pero que también reproducen noticias llegadas de Europa durante esos 12 años en la forma de impresos que se reimprimen en Lima, o a veces también en la forma de cartas o de manuscritos. Por otro lado, vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que esta recopilación de impresos noticiosos componen el primer periódico publicado en todo el continente americano, en todas las Américas, Norte y Sudamérica. Hasta no hace poco se decía que la primera publicación periódica de noticias había sido la Gaceta de México, pero este conjunto de noticias ubicados y ahora publicados nos llevan a los mismos inicios del siglo XVIII, es decir, adelantan unos 20 años la circulación periódica de noticias impresas en el continente y que tienen como núcleo de producción la ciudad de Lima. Y de allí la enorme relevancia, yo diría, no solamente para la ciudad de Lima, no solamente para el territorio que hoy llamamos la República del Perú, y que no corresponde exactamente con lo que era el Virreinato del Perú, sino también en general para conocer la circulación de noticias entre continentes, es decir, entre Europa y América, dado que, como digo, no solamente es la memoria noticiosa de la ciudad de Lima, sino también la reproducción y difusión de noticias europeas. ¿Cómo este importante conjunto pudo haber sido olvidado por tantas décadas de investigación, ¿no? Prácticamente en la historiografía peruana apenas había referencias parciales. De hecho, se conocía algún impreso suelto del conjunto de noticias que estaba descrito por el padre Vargas Ugarte o por José Toribio Medina, pero no se conocía la existencia continua de impresos noticiosos durante 12 años, de 1700 a 1711. De manera que esos dos o tres impresos sueltos que se conocían parecían algo esporádico, no un conjunto orgánico de publicaciones.
Y esto tiene una explicación, y es el hecho de que estamos ante un ejemplar único que ha conservado de manera recopilada todos los impresos sueltos aparecidos durante esos 12 años. Si no existiera esa única recopilación, hoy no estaríamos hablando aquí en esta presentación sobre esta importantísima fuente. Este proyecto, por lo tanto, nos llevaba a la necesidad de poner en valor, poner en difusión, ¿no? Creo que seguramente para muchos de ustedes también será una novedad saber de la existencia de un periódico tan temprano en la ciudad que habitamos, y difundir, como digo, y también poner en valor, lo cual significaba seguir criterios filológicos de recopilación y publicación con estrategias modernas de este importante material. Este proyecto lo he llevado a cabo, en verdad, dirigiendo un equipo, pero sobre todo de manera continua, en un trabajo continuo de colaboración entre el profesor Paul Firbas de la Universidad de Stony Brook en Nueva York y yo, y quien empezamos a colaborar prácticamente, se puede decir, antes de empezar este siglo, ¿no? Es decir, que antes de que el diario cumpliera 400 años de publicado. Porque fue en verdad Paul Firbas quien, gracias a un conjunto de catálogos sobre este volumen único que recopilaba todas las noticias, dio finalmente con un ejemplar que estaba descrito, que estaba bien catalogado, pero que había sido prácticamente olvidado en el lugar donde está actualmente depositado, ¿no? Y extrañamente ninguno de los investigadores peruanos en todo este tiempo había llegado hasta él, porque como digo, más bien las noticias se habían movido en el ámbito de los catálogos y en alguna descripción bibliográfica muy exhaustiva, hecha en la década del 70, pero en el ámbito angloparlante, ¿no? Entonces había noticias sueltas que permitían rastrear cómo pasó de mano en manos ese ejemplar único hasta llegar a la Biblioteca de Nueva York, y una descripción, como digo, bastante exhaustiva, hecha en el año 76, pero publicada en un boletín bibliográfico de la propia Biblioteca de Nueva York, que nadie vio en el Perú, ni en América, ni en la América hispana, diría yo, en la América de habla hispana. Entonces, cuando finalmente él me invitó a participar en esta novedad, ¿no? No sé si llamarlo hallazgo, ¿no? Porque como digo, allí estaba, solamente que no lo estábamos viendo, ¿no? Cuando me invitó a participar de esta ubicación, nos pareció muy claro que teníamos allí como una obligación de vida, ¿no? Algo que teníamos que hacer con este conjunto de textos. Lo cual no era un trabajo fácil, porque estamos hablando de un volumen que contiene más de 1000 páginas impresas en diferente calidad de impresión. Hay páginas, como van a ver ustedes en un recorrido rápido que voy a hacer de imágenes, hay páginas que tienen un texto bastante claro, estamos hablando de noticias impresas, atención, no de noticias manuscritas, entonces tiene una impresión bastante clara, y hay otros, conforme avanzan los años, que están hechos ya con los tipos de la imprenta muy gastados y con la necesidad incluso de ajustar al máximo el espacio para lograr incluir una gran cantidad de información. Y esto tiene que ver con el hecho de la densidad y la importancia de lo que hay que comunicar a lo largo de estos 11 años, a lo cual me voy a referir de inmediato. Entonces, veamos en primer lugar imágenes de este compendio único, ¿no? Lo que están viendo ustedes allí es, de un lado, la portada que aparece precediendo la recopilación de todos los impresos noticiosos, y luego el ejemplar en la encuadernación actual, ¿no? Que no es una encuadernación antigua, como verán, y el ejemplar abierto en su primera página, ¿no? Estas fotos han sido tomadas en la sala de investigadores de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Y ahí tienen ustedes una imagen más cercana, incluso con las medidas, es un tamaño, lo que se llama un tamaño en cuarto, ¿no? del volumen.
Bueno, y este es el estado en que se encuentra actualmente. Esa encuadernación que pueden ustedes apreciar es la encuadernación que se ha hecho muy recientemente. Y hay que decir que aparentemente cuando empezamos a consultar el volumen, la propia biblioteca tomó conciencia de la relevancia del objeto y entonces lo volvió a mirar y claro, cuando nosotros lo vimos por primera vez, se había soltado la encuadernación antigua, que era una encuadernación del siglo XIX, no tampoco era una encuadernación del siglo XVIII. Era una encuadernación del siglo XIX, pero que parece haber sido la encuadernación del coleccionista original. Pero las tapas estaban sueltas, ¿no? Y entonces cuando la biblioteca empieza a ver que hay movimiento de estos dos investigadores en torno a este impreso, decide reencuadernarlo. Y al reencuadernarlo, como verán ustedes, algo que ha ocurrido también es que se han apretado las líneas. Y ahí pueden tener ustedes una imagen de las dificultades que puede presentar hoy día el acceso al impreso. Es un impreso, como ven ustedes, aunque esta página me sirve también para hacer notar cómo en algunos casos se han utilizado ejemplares que tenían una impresión defectuosa, en la que se habían perdido líneas, que cuidadosamente el recopilador ha copiado manualmente de otro ejemplar, ¿no? Lo cual nos dice sobre el cuidado en esta recopilación de todos los impresos que se estaba haciendo. Bueno, esta portada es una portada obviamente añadida al final del ciclo de impresiones, ¿no? Cuando se ha concluido la impresión. Calculamos que se hizo probablemente en 1712, porque los impresos van hasta diciembre de 1711. Pero esta es una portada hecha ex professo para esta particular recopilación. Es decir, que el carácter único de este ejemplar está en el hecho también de que lleva una portada hecha a propósito para este ejemplar. Imagínense ustedes que hubieran estado, bueno, ya esta es una época en que esto creo que no va a funcionar, pero antes se coleccionaban fascículos, ¿no? Que los periódicos iban sacando semana a semana, ¿no? Ahora todo es internet, ¿no? Y entonces después de un tiempo sacaban las tapas, ¿no? Y se recolectaban y se encuadernaban. Bueno, esto es un poco lo que ha hecho aquí este único recolector. Cuando ha acabado el ciclo de impresiones, que llega hasta diciembre de 1711, le ha hecho una portada y probablemente lo encuadernó, aunque esa encuadernación, como digo, se perdió, ¿no? La encuadernación original. Suponemos que esto nos lleva, por lo tanto, a la figura del propio impresor, del propio responsable de la impresión de las noticias, que fue Joseph de Contreras y Alvarado, cuyo pie de imprenta pueden ver al pie, en la parte inferior, ¿no? Es decir, que al concluir el periodo de noticias impresas, se hizo una cubierta, una portada exclusivamente para la recolección de todos esos fascículos sueltos, ¿no? Y suponemos que esto lo hizo el propio impresor Contreras y Alvarado. Y que probablemente este impresor Contreras y Alvarado fue también en parte responsable de la redacción. Porque Contreras y Alvarado es alguien que escribe sonetos en otros libros, es decir, es un individuo que se mueve en el mundo de la República de las Letras, ¿no? de la escritura de textos. Pero también hemos podido demostrar en el trabajo de anotación y de edición que hay varias manos, sin duda. O sea que es un trabajo de taller, ¿no? Por ejemplo, en una parte yo he encontrado correspondencias entre textos de Bermúdez de la Torre y textos que se publican anónimamente en el diario. María Gracia ha identificado pasajes de las cartas del virrey que sirven como parte de las noticias que se dan en el diario. Entonces, estamos hablando de muchas manos, de muchas voces, pero también de un cierto trabajo editorial. Y esto es lo interesante, ¿no? No es una acumulación, es un trabajo pensado. Y ese trabajo pensado responde a una estrategia y a una dirección. ¿Por qué entre 1700 y 1711 aparece este primer diario de noticias? Bueno, porque es un momento de crisis particularmente significativo en el contexto del Imperio Español al que pertenece el Virreinato del Perú, obviamente. Es el inicio de la Guerra de Sucesión y el desarrollo de la Guerra de Sucesión Española, que dura prácticamente hasta 1711. Es el momento de la muerte del último Austria, sin descendencia, Carlos II, que crea una vacancia en el trono español
y crea la aparición, por un lado, del candidato Borbón, nombrado por el propio rey difunto, el propio rey que había muerto en su testamento, que se va a convertir en Felipe V, pero también de la resistencia de la Casa de Austria, que tiene su propio candidato, que es el archiduque Carlos. Y esto lleva a una conflagración que muchos han definido como la verdadera Primera Guerra Mundial, porque estamos hablando de una conflagración que afectó a todo el continente europeo, y ahora empezamos a ver, porque ha sido un periodo muy mal estudiado en la historia de América, empezamos a ver la proyección de eso también en territorios americanos, ¿no? Sobre todo en las zonas donde los piratas podían hacer entradas, en la zona del Caribe fundamentalmente, pero también empezamos a ver una circulación de propaganda de los dos frentes, por uno y otro lado. Bueno, como tengo que ir rápido y tengo que acabar, ¿no? Ya tengo que acabar, me parece, ¿no? Solamente quiero centrarme muy rápidamente en que vean ustedes en qué ha consistido el proyecto, ¿no? Aquí tienen ustedes una distribución de todo lo que contiene ese volumen, presentado por, probablemente recopilado por Contreras y Alvarado, y aquí tienen imágenes de páginas distintas con materiales diversos que pueden contenerse en ese volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar la transcripción de la Gaceta de Madrid, esta es la parte de las noticias de Europa, ¿no? La Gaceta de Madrid, y este es el momento de la muerte de Carlos II, y se copian documentos que avalan la transición de Carlos II a Felipe V como la vía oficial y legítima. La relación de la muerte de Carlos II, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es un material cargadamente político. Y podemos decir, por tanto, que se trata de un documento que sin duda contó con la participación oficial del gobierno virreinal, ¿no? O sea, es evidente. Hay una circulación, podríamos decir, de palacio hacia la imprenta, ¿no? En varios de los materiales que aquí se hacen públicos, ¿no? Ahora, de cualquier modo, esto es algo que nos abre una imagen muy diversa de la Lima de inicios del 18. Estamos hablando de una élite que está perfectamente enterada de lo que está pasando en Europa. Porque estas noticias que se suceden y que se reimprimen en Lima va dando detallada relación de lo que está ocurriendo, de las batallas, de los enfrentamientos, de lo que pasa en la corte de Londres, de lo que pasa en la corte de París, de lo que pasa en Polonia, de lo que pasa en Moscovia, ¿no? Estamos realmente ante una dimensión de noticias internacional, global, diríamos hoy, ¿no? Verdaderamente global, ¿no? Y eso se explica por la relevancia política del momento. Y aquí tenemos un cuadro que muestra todos los años de la historia del virreinato del Perú que cubre el diario, ¿no? Empieza en 1700, a 5 años de haberse iniciado, perdón, a 11 años de haberse iniciado el gobierno del virrey conde de la Monclova, que muere en ejercicio del cargo en 1705, lo cual genera un vacío que tiene que ser administrado por la audiencia, hasta que, bueno, aquí hay dos momentos de la audiencia, pero luego llega finalmente el virrey Marqués de Castel dos Ríos, que gobierna entre 1710 y 1710, que muere también en Lima, y por lo tanto tenemos un nuevo periodo, un nuevo vacío que cubre la audiencia, hasta la llegada del obispo virrey Diego Ladrón de Guevara, que gobierna hasta después, pero el diario acaba en 1711. Entonces tenemos en verdad un periodo también de la historia de Lima muy complejo, también de mucha crisis interna en cuanto al cambio de gobiernos. Podría parecernos algo familiar esto, ¿no? Bueno, y en fin, ya un poco para terminar, este mapita, hemos podido hacer varios mapas donde queríamos resaltar cuáles son los lugares más citados en las noticias que se publican. Y allí tienen ustedes un poco el mapa de lo que antes les decía. Un lector que perteneciera, por supuesto, a esta élite letrada que podía consumir estas noticias. ¿Noticias de dónde recibía? Bueno, Lima es el centro de todo este espacio territorial, ¿no? De todo lo que corresponde justamente
al mandato del virrey del Perú. Entonces hay noticias desde Valdivia hasta La Habana. Esto no lo administraba el virrey, pero bueno, digamos hasta Cartagena. Todavía no se había separado el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Pero también noticias de México, de La Habana, de Portobelo y de Cartagena, que son importantísimas para todo lo relativo al circuito marítimo. Y este es el mapa de las ciudades europeas más citadas, no las únicas, pero las más citadas, ¿no? Que van desde Roma, Nápoles, Viena, Bruselas, París, Londres, Burgos, Zaragoza, bueno, y por supuesto muchísimas de las ciudades de la península. ¿Qué es lo que hemos hecho con este material? Bueno, los quiero invitar para que ustedes puedan complementar lo que he podido presentar acá. Los quiero invitar a visitar la página web que hemos creado. Ustedes, si ponen en el buscador Diario de Lima 1700, ¿no?, van a encontrar esta página que hemos creado. Tenemos que decir que buena parte de esto ha sido posible gracias a un proyecto de investigación auspiciado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica y a la participación de un grupo muy activo de colaboradores, de estudiantes y egresados, ahora candidatos a doctorados que se han ido sucediendo a lo largo de los años, y que nos lleva a esta página donde ustedes pueden, que es una página que se va a ir completando cada vez más, donde podrán ver ustedes la descripción del proyecto, la descripción del equipo que lo lleva a cabo y los facsímiles, es decir, la reproducción fotográfica de cada una de las páginas y la edición, ¿no? Pueden hacerse de los volúmenes de la edición ahora mismo, con solamente 2 clics, pueden ser dueños del Diario de Lima de 1700 a 1711. El primer volumen lo publicamos en el año 2017. Como ven ustedes, abajo hay un botón que dice descargar en PDF y al costado está el segundo volumen que acabamos de publicar y de presentar, que también igualmente ya está accesible para descargar. La edición es una edición que incluye en ambos casos un estudio preliminar para cada uno de los volúmenes, que ha modernizado la ortografía, pero respetando los rasgos fonológicos pertinentes. Ha modernizado la puntuación, que es completamente distinta en el siglo XVIII y en nuestros días. Ha colocado un conjunto de notas para aclarar puntos oscuros y, sobre todo, las correcciones que se hayan hecho al impreso original. Esto es lo que llamamos una puesta en valor, y con esta idea quiero cerrar, ¿no? En Internet uno puede encontrar muchas cosas, pero Internet puede ser también un mar en el que uno puede naufragar si no tiene brújula. Y creo que la labor de los intelectuales es ahora, como lo era antes, la de organizar los archivos materiales, también la de poner en valor muchos de los recursos que se encuentran en Internet, y hacia ahí vamos un poco también en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y ahora vamos a dar paso a Sergio Cangahuala, que es egresado de la carrera de Lingüística. Además de su formación lingüística, es paleógrafo. Desde hace algunos años investiga en varios archivos los contactos e historia de las lenguas andinas mayores, quechua, aymara y puquina, en el periodo prehispánico y colonial. Ha publicado el artículo La fuente escrita como elemento corroborativo de los cambios fónicos, evidencia onomástica, en el 2022, junto al doctor Rodolfo Cerrón Palomino, con quien trabaja en el proyecto Las Huacas del Cusco Imperial, propuesta etimológica de su nomenclatura. Actualmente, además, supervisa bajo la dirección del padre Luis Ábalos la digitalización de los libros de la primera sección del Archivo San Francisco de Lima. Ahora nos va a presentar una ponencia que lleva como título La documentación de archivo como fuente imprescindible para el estudio de las lenguas peruanas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar aquí en estas jornadas, y voy a hablar de mi experiencia personal, si se quiere, como lingüista y como indagador de archivos, como también historiador, en cierta forma, como un lingüista que también está aprendiendo constantemente. Yo me especializo en lenguas andinas, fundamentalmente, pero también navegando en los archivos uno encuentra rica información sobre lenguas peruanas, y por eso es que mencionaba el título de esta forma, ¿no? Y el título también puede llamar la atención
el adjetivo de imprescindible, porque quiero, aunque pueda parecer algo no tan obvio, pero resulta hoy día, como intentaré mostrar, urgente e imprescindible que se haga un enfoque que incorpore los estudios, los trabajos documentales en los estudios de lingüística de lenguas peruanas, ¿no? Un epígrafe para comenzar, esto es de parte del doctor José Antonio Frago, hispanista, y creo que es muy elocuente, y bueno, siempre que puedo vuelvo y lo tengo como una especie de máxima personal incluso. De todos modos, resulta ser una verdadera exigencia metodológica la de que al historiar la lengua española, bueno, él se ocupa del español, pero esto creo que es válido para cualquier lengua, allá donde esta se haya extendida, se tenga en cuenta la mayor variedad posible de corpus, ya que ninguno es de desdeñar si se quiere obtener conclusiones auténticamente sólidas y efectivas. Y lo que más me importa señalar, hora es ya que de una vez por todas se abandone la absurda tentación de formular teorías e hipótesis diacrónicas sin un previo acercamiento a la realidad documental. Luego podremos explicar también, situando con ejemplos puntuales, lo que intento mostrar con esta IP, con esta presentación, esta cita, ¿no? Una pequeña introducción, poniendo en contexto los estudios lingüísticos sobre lenguas peruanas, en relación al corpus documentales o tipo de material que sirve de materia prima para los estudios lingüísticos. Bueno, los estudios dedicados a lenguas peruanas esperan todavía un enfoque que incorpore sistemáticamente, esta palabra es clave, la abundante documentación manuscrita contenida en diferentes archivos y repositorios. Esto es particularmente urgente para el caso de lenguas pobremente documentadas, como el puquina, por ejemplo, la lengua hablada en el altiplano, ya extinta en el siglo XVIII, la probable lengua de los incas, ¿no? Las lenguas de la costa y Sierra Norte, ¿no? Pensamos en el mochica, pensamos en el quigna, o de la Sierra Norte como el cuye, como la lengua den y cat. Estos estudios además están siendo hoy día muy beneficiados por los avances de Luis Andrade, lingüista de la universidad, ¿no? Y que él ha postulado incluso una variedad de castellano andino norperuano, gracias a los hallazgos de archivo, justamente. O variedades periféricas en general. Pensemos, por ejemplo, en dialectos no prestigiosos del quechua, ¿no? Como que seguro sabemos, el quechua ha sido muy estudiado desde la colonia, pero ¿qué tipo de variedad? ¿O qué tipo de quechua? ¿No? Y además teniendo en cuenta con la creencia de que el quechua tenía un origen sureño, principalmente. Entonces, por eso es que se pensaba que la variedad cusqueña era la variedad más prestigiosa. Y los estudios de lingüística histórica, los estudios de dialectología han demostrado lo contrario, que el quechua no se originó en el sur peruano, o en el Cusco específicamente, y que se originó en el centro. Pero lamentablemente no tenemos registros coloniales de los siglos tempranos de esas variedades periféricas, porque se tenía el prejuicio de que esas variedades eran variedades bastardas, variedades poco prestigiosas, variedades corruptas. Entonces no tenemos una gramática hoy día colonial del quechua huanca, no existe. Esta gramática existe desde 1917 en adelante, ¿no? Y eso para cualquier lengua, con excepción del mochica, curiosamente, ¿no? Que tenemos una gramática, ¿no? Pero lenguas como el puquina no han sido documentadas. Bueno, se tienen indicios de que se escribieron algunos materiales catequéticos, hay algunos restos de estos materiales, pero no tenemos materiales abundantes. Y como lo digo en esta parte, ¿no? De variedades periféricas sobre todo, pensando en variedades de quechua aymara, entre otras. Por ejemplo, una gramática del Cauqui, por ejemplo, de la Aymara Central, que se habla todavía aquí en la Sierra de Lima. No existe, ¿no? Porque además probablemente esta variedad ni siquiera ya era comprendida en la colonia como una variedad vinculada a la aymara, ¿no? Con ese agravante. Entonces, la presente exposición brindará un esbozo metodológico sobre cómo proceder en el aprovechamiento, ¿no? La indagación, ¿no? De ciertos tipos documentales particularmente ricos, a saber, y esto ya tiene que ver con información y con materiales que quizás son más familiares a los historiadores, pero que justamente sería importante que los lingüistas o otros especialistas de diferentes campos incorporen en sus investigaciones, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, pleitos, visitas de composición de tierras, padrones, testamentos, títulos de propiedad, etc. Luego haré un muestrario de archivos y tipos documentales y cómo estos pueden ayudarnos a desarrollar ciertos
campos o ciertas áreas de investigación, que contienen, por ejemplo, abundantes, para mencionar algunos, datos onomásticos con información léxico-gramatical en lengua nativa. Los resultados de este abordaje son de enorme valor, además, para disciplinas, o sea, es importantísimo, además, que por primera vez se apele a la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, que los arqueólogos puedan ser capaces de ellos interpretar un material lingüístico y viceversa. Lo mismo para historiadores, ¿no? Porque, como lo he mencionado, además, los historiadores, no digo que han monopolizado el manejo de la documentación, pero uno asocia casi naturalmente el hecho de que un historiador conoce archivos o conoce documentos, no lo asocia con un antropólogo. Con un lingüista podría ser, porque el lingüista puede tener una labor de filólogo, pero eso no ha sido el caso del Perú, lamentablemente, ¿no? Como justamente intento mostrar, ¿no? Intento hacer ver, con excepciones, por supuesto, pero no es que, y lamentablemente esto no pasa en la facultad o en los estudios de lingüística en la carrera, no es que nosotros, aprendiendo una materia, tengamos ya una formación para poder ir tranquilamente a los archivos y leer un documento, o saber cómo usarlo. Lamentablemente no. Si uno tiene algún tipo de interés, generalmente es individual o independiente. Sin embargo, por supuesto, para los casos de lingüística andina, está el enorme trabajo del doctor Ron Palomino, que siempre nos anima a que incorporemos para nuestros estudios diacrónicos una gran cantidad de material histórico, ¿no? No solamente lo estrictamente, digamos, cronístico o lingüístico, sino también documentos de archivo. Ahora paso a algo puntual. Bueno, esto es un grupo de archivos, quizá algunos podrán identificarlos. Yo he trabajado en la gran mayoría de ellos, investigando archivos desde hace varios años. Los he listado para que se hagan una idea de dónde uno podría encontrar documentación. Uno podrá además ver cómo muchos de ellos están en Lima y cómo, por ejemplo, me adelanto un poco, pero creo que es relevante, como si uno quisiera estudiar lenguas amazónicas de la selva central, de Junín o de Huánuco o de Pasco, uno, si quisiera revisar documentos, tendría que ir tranquilamente al Archivo Histórico de Límites del Ministerio, que tiene miles de expedientes que yo creo que ningún lingüista nunca ha revisado. Y están aquí en Lima, en la avenida, en el centro de Lima. En el Ministerio uno pide, saca su carnet y revisa. Está dividido en dos secciones, sección de límites, con documentos de las provincias peruanas que tienen límites con el extranjero, y una sección colonial con límites con países, ¿no? Bolivia, Chile, Ecuador, ¿no? Y eso para mencionar un caso, ¿no? Y llamar la atención además de cómo desaprovechamos, ¿no?, esta documentación tan importante, ¿no? El Archivo General, ahora voy en orden, es probablemente el mayor repositorio, muy mermado a través de los siglos, pero sigue siendo una fuente inagotable, creo yo, para estudios de todo tipo, ¿no? Y los lingüísticos no son la excepción. Si uno quisiera indagar tranquilamente, por ejemplo, supongamos onomástica, de cualquier lengua andina y sus dialectos, uno, revisando y teniendo en cuenta, por supuesto, la geografía y el espacio lingüístico en el que uno se mueve, uno podría indagar en variedades que están representadas por escrito en documentación histórica y que son justamente materia prima para indagar y llenar vacíos que hoy día pues, son necesarios completar, ¿no? Biblioteca Nacional es otro repositorio muy importante. Su documentación es muy semejante a la del Archivo General, y un archivo general también importante en términos eclesiásticos, aunque situado específicamente en la zona de influencia del Arzobispado de Lima, es este archivo, ¿no?, pero que tiene también rica información, por ejemplo, para Jaén, para lenguas amazónicas, Cusco, Arequipa, ¿no?, y los otros archivos arzobispales, ¿no?, Ayacucho, Trujillo y Cusco, por supuesto. Y quien quiera investigar, y aquí lo divido por regiones, por ejemplo, y esto es lo que ha hecho, para mencionar una vez más a Luis Andrade, él está investigando, creo que sigue investigando la presencia de la lengua cuye, y hace poco también la lengua guzmango, en un artículo con Gabriel Ramón. Estos hallazgos fueron encontrados en la documentación del archivo de Cajamarca, archivos cajamarquinos, y en archivos trujillanos también. Luego,
Cualquier investigador que quisiera aprovechar los archivos eclesiásticos tendrá que visitar archivos parroquiales, archivos de conventos o de órdenes religiosas. Pensemos en la Orden Dominica, en la Compañía de Jesús, pensemos en los franciscanos también, que tienen abundante documentación poco explorada. Para mencionar un caso, ¿no? En la provincia de San Francisco, de los 12 apóstoles, el archivo queda en la cuadra 1 de la avenida Bancay. Justamente estamos digitalizando ahora los libros más antiguos de la primera sección. Son 47 volúmenes y alrededor de 10 de ellos tienen información sobre Cajamarca. Estos han sido trabajados principalmente por la investigadora francesa Odette Argus para trabajar historia, ¿no? Litigación y la historia de la organización política de esta región de Cajamarca. Pero que yo sepa, ningún lingüista nunca ha trabajado con esta documentación. Y hay padrones, hay testamentos, hay mucha documentación de litigios y mucha onomástica en lengua cuye, en quechua de Cajamarca. Mucha onomástica en la lengua de Guzmango, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, y es una invitación, los lingüistas podríamos aprovechar esta información. Y no solamente los lingüistas, ¿no? Ya mencioné el archivo histórico de límites, el archivo histórico ribagüero, que por ejemplo, para los fines que yo ahora indago, por ejemplo, ¿no? En Cusqueña, en relación a las huacas, espero ir y revisar la colección, una de las tantas colecciones que tiene, la colección Altaus, que tiene documentación cusqueña del siglo XVI, vinculada a los Pizarro, ¿no? Y el archivo de la Beneficencia de Lima, con rica información sobre Lima, pero también sobre muchas propiedades y la administración que tenía el Hospital de Santa Ana, el Hospital de Indios, en provincias. Por ejemplo, tiene rica documentación. Quien quiere investigar el quechua tarmeño o de Pasco sobre todo, Pasco, tendría que revisar unos importantes legajos que tienen sobre propiedades, padrones, bienes de comunidad en esta región, porque el Hospital de Santa Ana tenía propiedades en diferentes regiones del mundo andino. Bueno, y el Archivo General de Indias, bueno, la meca de los archivos en general. Podría mencionar más archivos, dependiendo de los temas de investigación, uno podría seleccionar, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si quiero investigar el Puquina, ¿dónde debo ir, no? Bueno, tengo que ir al Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, por supuesto, y archivos regionales. ¿Dónde podría ir si uno investiga el Puquina? Bueno, me voy al Archivo Regional de Moquegua, al Archivo Regional de Tacna, tengo que ir a los archivos bolivianos obligatoriamente, al Archivo General de la Nación Argentina, donde hay mucha documentación boliviana, a los archivos chilenos, que tienen mucha documentación sobre Tacna y Arica, y que están en Santiago y en Arica, o el Ministerio Histórico del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Se dan cuenta? Si uno quisiera preparar proyectos de investigación para cualquier tema o para cualquier lengua, uno podría hacer, digamos, una selección de estos archivos y podría encontrar con seguridad la documentación que busca. Esto, por supuesto, requiere mucha paciencia y es un trabajo lento, requiere un conocimiento fino de paleografía, pero creo que la ganancia es muy grande y es, como menciono, urgente que se haga, ¿no? Bueno, dentro de estos archivos resguardan ciertos tipos de documentos, tipos documentales, y voy a ilustrar algunos que tienen particular importancia para aprovecharlos en los estudios lingüísticos, ¿no? La documentación habitual que se conserva, generada por escribanos, es la documentación conocida como los protocolos notariales, ¿no? Son los libros de escribanos que registran generalmente documentación cotidiana de transacciones del día a día de personas, ¿no? Pueden presentar testamentos, poderes, ventas de bienes, etcétera, etcétera. Documentación cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si menciono un archivo, el Archivo Regional de Junín solo tiene protocolos notariales. No tiene expedientes judiciales, ni se ha conservado, lamentablemente, otro tipo de documentación histórica que sabemos por otros archivos que pudo tener este archivo. Entonces, quien quiera trabajar el quechua huanca en el Valle del Mantaro y va a este archivo, bueno, tendrá que aprovechar estos documentos. Ahora, estos documentos ofrecen a su vez posibilidades
grandes investigaciones, porque uno puede encontrar tranquilamente, por ejemplo, testamentos o documentación generada por indígenas. Por ejemplo, un testamento de un indígena escribano de Cabildo que escribía en castellano en contacto con el quechua. Y luego los libros sacramentales, libros de parroquias, libros de bautismos, libros de defunción. Luego visitas administrativas, ¿no?, que la corona disponía que se hiciera registro de la población o se administrara la economía, entonces se generaban tasas, informes detallados sobre la población, entonces se generaban listas de nombres. Luego visitas de composición de tierras y amojonamiento, o sea, procesos de titulación, si se quiere, a la moderna. Y esto genera mucha información onomástica, rica para estudios lingüísticos, una vez más. Títulos de propiedad y pleitos, a su vez, o sea, documentación jurídica que se generaba a partir de esta otra documentación, ¿no? Y ya voy cerrando. Valor para la investigación lingüística, bueno, lo he ido quizá infiriendo, adelantando de manera implícita, pero es importante para la historia externa de las lenguas. O sea, muchas lenguas pobremente documentadas, no tenemos muchas huellas precisas sobre su historia, la historia de los contactos o su devenir en el tiempo, y podemos, con esta información histórica de archivo bien estudiada, podemos ayudar a reconstruir mejor este devenir, ¿no? Para dialectología, por supuesto, poder delimitar mejor variedades. Si en una región se hablaban, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, sabemos que hoy día hay 3 dialectos, ¿no? Y gracias a la documentación podemos más o menos corroborar esa información. Para estudios de sociolingüística histórica, contacto de lenguas, si uno quisiera estudiar el contacto entre el aymara, el puquina y el quechua en el altiplano, tendría que necesariamente revisar documentación de archivos, como lo mencioné. Léxico cultural, si uno quiere estudiar, por ejemplo, ahora que también está, creo que ahora muy en debate, el léxico cultural de los incas, tendría que investigar, bueno, el archivo cusqueño es fundamental, ¿no? Luego, semántica y análisis de discurso, por supuesto, ¿no? Y bueno, un pequeño muestrario. Esto es un documento del archivo de Santo Domingo, aquí en Lima. Es un documento de un indígena, inicios del siglo XVII. Está redactado en lo que podríamos llamar como castellano andino. La persona es de la Sierra de Lima y es un castellano que tiene marcas de contacto, ¿no? Lo que muy negativamente se habla de un castellano motoso, ¿no? Diego, y se dan cuenta que aquí no es un nombre, es Digo, la persona diptongado, ¿no? Yo, Joan Baptista de Serpe, hago cargo la casa de Pedro de la Cruz y de Herrera y de Juana Ortiz de Fuento, ¿no? Quiso decir difunto, y de Fuenta, difunta. Se dan cuenta, rasgos de contacto de quechua y castellano. Solamente podría esto ser estudiado si uno visita el archivo, no de otra forma. Y un documento más recientemente dado a conocer por los historiadores de la Puente Luna y Martínez Céspedes, de un documento que se creía perdido, de una visita de idolatrías en la región de Recuay, y que lista una rica información lingüística onomástica de idólatras, ¿no? De huacas, de malquis, ¿no? Y que, bueno, espera el aprovechamiento y estudio de los lingüistas o de los interesados, ¿no? Y para cerrar ahora sí, ¿no? Este es un estudio de caso puntual que estamos ahora llevando a cabo con el doctor Sarrón Palomino, la onomástica de los santuarios cusqueños, lo que se conocen como las huacas. Y este es un original del documento hológrafo de Bernabé Cobo, que se conserva en la Biblioteca Colombina en Sevilla, de la Historia del Nuevo Mundo, ¿no? Que lista en 1653 una copia, muy probablemente de autoría de Polo Ondegardo, un personaje importantísimo en la historia colonial temprana, y que es la relación de huacas, ¿no? Y lista, esto ha sido muy estudiado por Zoidema, Brian Bauer, ¿no?
muchos conocen esto. John Rowe ha sido uno de los más investigadores serios que ha trabajado con el documento, y bueno, nosotros estamos manejando el original y queremos proponer un estudio etimológico de estos nombres, ¿no? Y para ello tendremos que ir a Cusco y tratar de extraer los nombres de las 300 huacas aproximadamente y tratar de ubicar en fuentes de archivo las ocurrencias de algunos de los topónimos más problemáticos para poder darles contexto y poder de alguna forma historiar o hacer una pequeña biografía de cada palabra, ¿no? Este es el caso de la Biblioteca Colombina, pero aquí tenemos el mismo topónimo, Yamar Puquio, en un documento que curiosamente no se conserva en Cusco, sino en Washington, en la Dumbarton Oaks, que bueno, lo encontré hace poco, y trata sobre un pleito de tierras en Cayachaca, Cusco, y se habla de la parte resaltada, podrán seguirme, pueblo llamado Cuillor Puquio Bamba y Yamar Puquio. Con este documento lo que quiero mostrar es que tenemos que hacer un rastreo documental de los topónimos para poder reconstruir mejor la historia léxica de este término, ¿no? Y tratar de entender también además la historia social de las comunidades que hablaban probablemente varias lenguas diferentes al quechua. Muchas gracias. Muy bien, y ahora vamos a dar paso al Laboratorio de Humanidades Digitales, y nos acompañan en esta presentación que se lleva como título Preservación de archivos desde las humanidades digitales. Nos acompaña Javier Vera, que es jefe del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, originalmente con una formación cercana a la inteligencia artificial y las ciencias exactas. Ha ido transitando a la aplicación de estas técnicas a preguntas y problemas de la lingüística, colecciones digitales e historia digital. Y está con nosotros también Dina Cornejo, que es bachiller en arqueología, y Mariana Reyes, que es bachiller en historia. Dina es asistente, ambas son asistentes del Laboratorio de Humanidades Digitales. Dina durante su formación se acercó al manejo y uso de softwares en la aplicación de la investigación arqueológica, siendo su punto de inicio dentro de lo digital, y en el caso de Mariana se ha desempeñado como investigadora y organizadora de eventos académicos internacionales, lo cual la motivó a especializarse como desarrolladora web. Entonces, Mariana. ¿Qué tal, Yola? Buenas noches con todos. Bueno, básicamente un poco introducir lo que es el laboratorio. Nosotros nos venimos acercando un poco a lo que es las humanidades digitales y trabajando en diferentes proyectos. Ahorita lo que venimos a hablar es acerca de un proyecto bien bonito que nos gusta a todos, creo, en el laboratorio, que es acerca de Soy la Aurora Cáceres. No sé si habrán escuchado hablar de ella, literata del siglo XX, muy enfocada en temas feministas para su época. Tiene un álbum personal en el cual ha ido reuniendo, se podría decir, diversos recortes de periódico, fotografías, cartas que enviaba y también le enviaban a ella, así también como mucha documentación acerca de sus propios escritos, como manuscritos mismos de ella que le servían como borradores para artículos que iba a publicar posteriormente. Entonces queremos presentarlo esto como un caso de estudio más que todo para ver cómo que este patrimonio que tal vez está bien digitalizado, sí está en PDF, pero al cual no se puede acceder a la información que hay dentro porque no hay un conocimiento completo de lo que hay, ¿no? Entonces es a lo que queremos llegar con este pequeño proyecto. Bueno, buenas noches con todos y todas. Justamente estas imágenes muestran lo que sería el álbum de Zoila. Como podrán ver, estamos hablando de un álbum que tiene entre más de 200, casi 300 páginas con miles y miles de pequeños documentos, entre cartas, artículos, fotos, incluso postales de la misma autora que fue recolectando durante toda su vida. Y lo que nosotros hicimos básicamente fue crear una base de datos gigante con diferentes categorías
que la fuimos haciendo junto con, por ejemplo, la profesora Inaí y con la profesora Mónica Aracaki. Y aquí justamente hemos ido recolectando toda la información posible de todos los documentos, ¿no? Tenemos como el número de identificación, la página, el año, el título del documento, el autor y también el tipo de documento, el título y también el título. También, por ejemplo, hicimos algún tipo de reglas, que todo, por ejemplo, tenía que estar en mayúscula, no tenía que haber ni un acento y tampoco ninguna ñ. También tenemos, por ejemplo, lo que es el propósito, la materialidad. Si se trataba de algo impreso, si se trataba de manuscrito, idioma, lugar, título de revista y también las páginas de la revista. También justamente esta sección de categoría lo hemos desarrollado con la profesora Inaí. La verdad es que hemos ternado con bastantes categorías como texto literario, formas de sociabilidad, legitimación intelectual. Y es algo que justamente ha ido aumentando conforme hemos ido revisando los documentos y seguramente posteriormente también se irá aumentando. Y también tenemos la parte de temática, como también algunas observaciones que hemos ido haciendo a lo largo de la investigación. Ya. Bueno, a partir de toda esta, se podría decir, categorización de toda la información que hemos podido encontrar dentro del álbum, hemos estado usando un software que se llama Transcribus. Vamos a ver si se puede, bueno, es ese. Básicamente este nos permite poder poner la página, alguna página del PDF y a partir de esta empezarla a transcribir. Se pone en un doble, por decir, ya se pone en un doble y bueno, tienes la página y después al costado tienes un sector, un espacio donde puedes empezar a transcribir, ¿no? Lo que dice, y se transcribe por líneas, acentos, respetando lo que dice originalmente la página. Aparte de que este software ayuda con la transcripción, también ayuda con notas. Entonces uno puede estar empezando a subrayar o delinear aquella información importante como nombres, lugares, personas que aparecen en el álbum, lo cual al final de cuentas ayuda a que a la larga se empiece a crear un buscador de tal vez personas, de lugares, de objetos que aparecen recurrentemente en el álbum, ¿no? Como les decía, este es un álbum que es bastante diverso, tiene dentro artículos de periódicos, tiene fotografías, tiene cartas, entonces no es por así decirlo, un texto homogéneo, no es un texto bastante distinto a lo que normalmente se tiene. Y finalmente decirles de que a partir de esto esto abre mucho, a campo a muchas cosas. Por ejemplo, hemos estado viendo la posibilidad de hacer un buscador de documentos dentro del álbum de Zoila, un buscador con lenguaje natural o inteligencia artificial también, que sea bastante robusto, que permita buscar palabras dentro del álbum una vez que este esté transcrito por completo. También se puede hacer filtrado por categorías, selección de trabajo de ciertos tipos de documentos, pero sobre todo nos hemos dado cuenta también de que Zoila recorre muchos lugares a lo largo de su vida o a lo largo de lo que va recolectando en este álbum. Entonces, también del mismo puede salir un mapa interactivo del cual se puede más o menos hacer el recorrido de Zoila a lo largo de estos años, ¿no? Que es bastante interesante, de hecho. Y finalmente terminar con el hecho de que este modelo de, por así decirlo, de digitalización, no solamente el hecho de ponerlo en un PDF o hacer lo que normalmente, tradicionalmente hemos visto como digital, puede ser replicable para muchas cosas, ¿no? No solamente para un álbum personal, sino también para textos, para tipos de notas. O sea, de hecho ahora estamos viendo tal vez la posibilidad de poder replicarlo en las notas de campo del arco, que son hay bastante información arqueológica, por así decirlo, ahí dentro. Entonces puede ser algo que pueda ser de mucha ayuda para muchas áreas. Gracias. Muchas gracias, Mariana y Dina. Y ahora vamos a dar paso a Grace Alexandrino, que es profesora de arqueología y nos va a hablar
sobre arqueología integrando la preservación y uso del patrimonio cultural y natural, los casos del Ecomuseo Tucumé y del Santuario Pachacamac. Es Grace Alexandrino Ocaña, es doctora y magíster en antropología por la Universidad de Stanford y licenciada en arqueología por la PUC. Ha sido Dean Fellow de la Universidad de Stanford y actualmente es Chancellor Postdoctoral Fellow en la Universidad de California Santa Cruz en Estados Unidos. Es miembro del Grupo de Investigación Patrimonio Cultural y Natural PUC. Su investigación se centra en analizar cómo los patrimonios culturales y naturales son elementos restrictivos como movilizadores de derechos humanos, ciudadanos y culturales. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir esta noche. Buenas noches primero. Yo les voy a hablar un poco sobre la experiencia que he tenido siendo editora invitada del Boletín de Arqueología PUC, el último que acaba de salir, el último número, que es el primer número además que habla sobre patrimonio, como estudios del patrimonio, gestión del patrimonio, investigación etnográfica del patrimonio, que hacemos haciendo arqueólogos y arqueólogas ya hace por lo menos 2 décadas. Esto es hablar desde la arqueología, de la gestión del patrimonio, ha sucedido siempre, pero no necesariamente en espacios tan académicos. Creo que hace unos 20 años aproximadamente cada vez se le está dando mucho más valor académico a la gestión del patrimonio porque hay mucho que preguntarse y que entender desde la teoría y de los métodos para poder no solamente gestionarlo mejor, pero también entender cómo el patrimonio arqueológico es manipulado, es usado en diferentes ámbitos y aspectos, cómo afecta la vida de las personas de maneras positivas, de maneras negativas, cómo es usado en política, en economía, en fin, en muchos ámbitos, ¿no? Y arqueólogas y arqueólogos tenemos que darle cara a este tipo de situaciones que genera la arqueología, ¿no? Porque hasta hace unos 30 años, 40 años se pensaba que la arqueología era esa casi ciencia pura que no tenía que mirar la política, no tenía que entender los contextos sociales o económicos de sus entornos, y eso lo único que ha generado es un distanciamiento entre el patrimonio arqueológico y las comunidades vivas. Pero como sé que estamos un poquito cortos de tiempo, vamos a ir pasando. Tenía algunas preguntas introductorias, pero estoy segura que todos saben qué es patrimonio, que hay diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Y también me imagino que saben que arqueólogas y arqueólogos nos enfocamos en entender el pasado, en diferentes momentos del pasado, ¿no? Imagínense el poblamiento americano, hasta arqueología histórica, hay arqueología contemporánea también, y al haber estado siempre enfocados en objetos y en espacios, materiales, una de las primeras preocupaciones de arqueólogas y arqueólogos era la preservación, ¿no? Justamente la puesta en valor, que estábamos hablando hace un minuto. Y teníamos una mirada de tenemos que alejar a la gente porque se identificaba como uno de los mayores factores de riesgo a las personas, ¿no? Sus actividades, el solo hecho de tocar con la mano un papel, ¿no? Puede destruirlo, hay diferentes tipos de sustancias, de químicos, construir una casa, utilizar un espacio arqueológico como basurero. Hay una serie de usos que le damos los humanos y ¿no? a estos espacios, a los objetos, que con justa razón, probablemente, ¿no? Y con una mirada más antigua, decidieron entonces que lo mejor era tener cercas, tener vidrios, ¿no? Distanciar todo el tiempo. Entonces ahí, por eso les pongo esta un poco pregunta, ¿no? Lugares y objetos versus personas. Pueden conectarse, no se conectan. Y justamente cuando mi investigación se centra en este tipo de arqueóloga de campo, análisis de materiales, laboratorio, siempre me quedaba esta duda de cómo podemos acercar la arqueología a las personas, ¿no? Cómo podemos hacer la arqueología relevante para el mundo contemporáneo, porque no todos pues, quieren ser arqueólogos, no todos están interesados en el libro de arqueología desde el punto más académico, tampoco todos ven documentales ni van a exhibiciones en museos. Sin embargo, en países como Perú tenemos la realidad es que vivimos al lado de la arqueología constantemente. Si vemos en Lima y van en micro de un lado para otro, se encontrarán con alrededor de 400 huacas solamente en Lima metropolitana, ¿no? Entonces nos hemos ido dando cuenta que este distanciamiento entre los objetos, los lugares hispánicos o que son motivo de investigación arqueológica, en realidad está generando perder más objetos, perder más
no había una conexión entre las comunidades vivas que no eran académicas y los espacios. Entonces, en esta experiencia que tuve en el Boletín de Arqueología de la Católica, en el último número, y debido a que hicimos una conferencia en el 2019, justamente con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la PUC, nos empapamos mucho más de algunos casos de arqueólogas y arqueólogos que están en constante comunicación con la comunidad y se están valiendo pues, en metodologías de antropología para poder entender mejor cómo esas comunidades se acercan al patrimonio y por qué de repente hasta cierto punto lo están destruyendo o cómo lo están destruyendo. Entonces les quiero contar un poco justamente sobre las pirámides de Tuxtepec y el Santuario Arqueológico de Pachamama. En estos dos sitios, además, son dos las arqueólogas que son directoras y además de directoras de excavación y de la puesta en valor, son mujeres que casi viven, bueno, una vive al costado del sitio y la otra vive todo el tiempo yendo al sitio, ¿no? Porque hay un tema ahí de compromiso muy largo, de muchísimos años de investigación, yendo, hablando con las personas, haciendo las excavaciones, haciendo las investigaciones, lo cual ya es un factor que quiero que tengan en mente, que es algo muy importante en este tipo de investigación. Entonces hablemos un poquito de Tucumán, que tenemos en Lambayeque, ¿no? Muy cerquita a Chiclayo. Tiene alrededor de 33 kilómetros, bueno, está a 33 kilómetros al norte de Chiclayo y tiene más de, ¿cuántas hectáreas? 221.5 hectáreas. Es un sitio inmenso, ¿no? No hay presupuesto, ni investigadores, no somos tantos los arqueólogos en Perú, pero no hay presupuesto ni investigadores que puedan lidiar con esta magnitud de patrimonio, ¿no? Nada más imagínense cuántas católicas entran dentro de este lugar. Es realmente impresionante y por ende preocupante, ¿no? Porque además Tucumán está en un espacio desértico, donde hay campos agrícolas, donde hay huaicos, ¿no? Hay lluvias que saben justamente acá de suceder. Estuvieron muy complicados ahora en verano. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Tucumán? Que cuando empiezan ellos a excavar, empiezan en realidad, es un poco el mapa para que lo vean, empiezan a excavar y lo primero que hicieron fue conectarse con la gente, que es algo que hacen los arqueólogos de siempre. La gente local podría ser parte del proyecto de apoyando a los arqueólogos y arqueólogas en temas de excavación, en temas de movilización de tierras, de objetos y qué sé yo. Sin embargo, en este proyecto en particular, Alfredo Narváez, que fue el primer director, se dio cuenta desde muy temprano que había que hacer un análisis de la situación de la población, ¿no? Antes de hacer el plan de manejo del sitio, que es digamos el documento que te da la pauta de cómo vas a gestionar todo el sitio arqueológico por 10, 15, 20 años. Antes de hacer este documento, decidieron hacer este análisis de qué pasaba con la población, cuáles eran sus ingresos económicos, el nivel de educación, a qué accedían y a qué no, cuál era su sensación con el sitio arqueológico. Evidentemente esto se hizo en un equipo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos y arqueólogos que se tomaron el tiempo de conversar con las personas del pueblo, ¿no? El pueblo, no sé si lo logran ver, no sé si estamos en la resolución, pero está justamente, como muchísimos pueblos de la carretera de la costa del Perú, alrededor de la carretera, ¿no? Y esto, por aquí están, ver más lejitos, las pirámides de Tucumán están aquí. Y el pueblo está súper cerca, ¿no? Entonces está en constante comunicación. Luego de haber hecho este análisis de la relación entre la comunidad, el patrimonio, la cultura natural, el patrimonio cultural y natural también, lo que hicieron fue hacer esta caracterización y finalmente hicieron un plan de manejo. Y en este plan de manejo lo que deciden es hacer una especie de gestión comunitaria o colaborativa de todo el sitio arqueológico. ¿Para qué? Para que justamente la gente se convierta en los aliados de la gestión y del cuidado del sitio, ¿no? Que de repente les puede sonar totalmente lógico, porque lo es, pero es algo que no se hace por lo general
parmerismo, ¿no? Hay una vitrina particular para hablar sobre el tema, que es totalmente normal en la costa norte. ¿Y por qué no hablar de ello? ¿No? El siguiente ejemplo, porque sé que estamos en el tiempo, es el santuario de Pachacamac. El santuario de Pachacamac tiene de pronto una historia un poco diferente, pero está llegando a ese camino también. Aquí, no sé si les dije el nombre de la directora del proyecto de Tucumán, es Bernarda Delgado, arqueóloga, y en Pachacamac es Denise Bociescot, también arqueóloga. Bueno, el santuario de Pachacamac más bien está, todos lo conocen, espero, han ido alguna vez, está súper cerca de Lima, casi como que se va a la playa, ¿no? Y está en el Valle de Lurín, en la Panamericana, tiene, a ver, los hectáreas, porque siempre me olvido, no quiero decírselas equivocadamente, son como 400 y pico, o sea, este lugar también es, ¿no? De monumental, es lo que se queda corto. Y lo que ha pasado con Pachacamac es que uno de los motivos por los cuales estaba en posible destrucción era porque mucha gente decide migrar a Lima, porque Lima tenía todos los recursos, ¿no? Ya lo sabemos, todavía los tiene. Entonces ha acogido mucha gente, hay muchos grupos que viven alrededor y han estado en constante posible destrucción, ¿no? Era un riesgo constante justamente por ello. También porque, bueno, la carretera se quiere ampliar, porque se quiere urbanizar y cambiar la sectorización de todo este espacio para que entren constructoras. Bueno, del desarrollo urbano, ¿no? Que ha tratado de comerse un poco también ese espacio. Ahí les muestro, por ejemplo, una imagen, no sé qué pena, pero de todo el entorno de Pachacamac, ¿no? Que está lleno de nuevos distritos, que está bien, ¿no? Porque la gente necesita un espacio donde vivir y no siempre lo tiene. Algo similar sucede, pero un poquito, digamos que en Tucumán empiezan con este tipo de visión en el 80, finales del 80, y en Pachacamac hacen el análisis que les comento, más bien 2007-2008, ¿no? Y sale este plan de manejo recién en el 2012. Miren el tiempo, ¿no? Que es lo que les decía que es bien importante. Hacen algo muy similar, también un grupo interdisciplinario se comunica, habla, invita a comunidades a conversar sobre qué quieren hacer con Pachacamac. En ese momento, y me lo ha contado directamente Denise, muchos arqueólogos y geógrafos y historiadores que estaban en este equipo no estaban tan conformes con la idea de traer a la comunidad a conversar, porque implicaba pues más tiempo, de pronto tener que llegar a acuerdos y no era la manera en que se veía todavía la gestión, ¿no? O sea, no era tan inclusiva, por decirlo así. Sin embargo, se logran traer estos grupos de personas y se genera ese plan de manejo también, que es en el 2012, y pasa algo muy similar, se incluye a la comunidad, mayoritariamente las mujeres y los niños, los jóvenes, profesores de colegios alrededor del santuario, siempre están solicitando más información, solicitando participar, y si bien no se hace arqueología con estos grupos, o sea, no les invita a excavar con los arqueólogos y con las arqueólogas, sí se les permite utilizar el espacio de maneras muy libres que vayan de acuerdo evidentemente con el uso más apropiado, ¿no? Que no pueda dañar. Algo que es muy interesante en Pachacamac es que además, por ejemplo, han generado una zona donde grupos culturales que tienen una religiosidad andina o no andina dejan ofrendas y lo han planeado justamente desde el plan de manejo, porque se dieron cuenta que era una necesidad que la gente tenía, un poco igual que en Tucumán, ¿no? Entonces, algunas reflexiones finales, que sé que estamos contra el tiempo, que se ve el patrimonio natural y cultural de manera colaborativa, como les estoy contando, no solo acerca a la comunidad con su historia local y recursos naturales, pero también genera aliados para la protección del patrimonio. Este tipo de gestión colaborativa requiere de un tiempo prolongado, no pasa pues en 2 o 3 años, que normalmente es lo que el Estado espera. El Estado espera resultados, él no espera ya, ahorita, ¿cuánta tierra moviste? ¿Cuánta gente convenciste? Y no es así, ¿no? No pasa así con ninguno de los patrimonios de los que estamos hablando hasta ahora. Y además, o sea, cuando hablamos ahí de presupuesto, que solo realizar acciones directas de la protección del patrimonio que no incluyen a las personas. Si no se toman en cuenta a las personas en los planes de manejo, los sitios arqueológicos, su conservación es sostenible y la participación de los vecinos, la preservación de estos espacios no es realmente fácil. Muchas gracias, disculpen la apresurada, pero espero que me hayan entendido. Muy bien.
Bien, muchas gracias, Grace. Y vamos a dar paso a nuestro último ponente, que es Ricardo Boll, director de la carrera de Geografía. Va a hablar una mirada integral a las fiestas populares, el caso de la Fiesta de las Cruces. Ricardo Boll es geógrafo de la Universidad Católica con un máster en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos por la Universidad de Cambridge y también tiene un diploma de estudios avanzados en ordenamiento territorial y urbanismo por la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Centro de Investigación en Geografía Aplicada y de los grupos de investigación en Gastronomía y Turismo de la PUC, SIGATU, y del Grupo de Investigación de Patrimonio Cultural y Natural, PACUN. Bien, buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Ahora sí? Sí, ya. Bien, yo voy a hablar de un caso específico no sé si han escuchado hablar de la Fiesta de las Cruces, es una fiesta popular, es una fiesta muy tradicional, es una fiesta europea que ha sido transformada porque originalmente viene de una fiesta pagana, una fiesta celta, que es el Palo de Mayo, ¿no? Con la conquista, se convierte en una fiesta, digamos, de la cruz y llega a América y por supuesto es una fiesta panamericana, además europea, y solamente en el Perú se celebra en 440 diferentes lugares. Por supuesto, esto quiere decir que tiene características diferentes en cada lugar, y yo lo estoy estudiando desde el turismo más como una excusa, ¿no? Porque ya la fiesta tiene connotaciones culturales, económicas, sociales enormes. Entonces, digamos, como geógrafo me parecía interesante como fenómeno espacial y la excusa era el tema turístico. Debo decir que además, para presentar el tema, cuando me pidieron el tema dije, bueno, de repente deberíamos trabajar algo más de patrimonio natural, ¿no? Pero me parece caer un poco en lo clásico. Ahora veo que tal vez sí debimos hacerlo, porque creo que es el gran espacio, el gran tema ausente en el tema patrimonial, pero en todo caso voy a hablar del patrimonio inmaterial, ¿sí? Desde la mirada turística, digamos, la pregunta era si es que la fiesta es un fenómeno turístico. La respuesta ya les puedo adelantar, es sí, porque recibe diferentes tipos de visitantes, ¿no? Excursionistas, turistas, locales, regionales, de diferentes distritos. Es muy interesante porque la fiesta que estamos estudiando es el distrito de Luricocha, que como distrito ya tiene dos grandes pisos ecológicos, ¿no? Tenemos la Quechua y tenemos la Puna. Entonces tenemos, de hecho, en la parte alta es donde está Uchurajay. Entonces hay digamos, un desplazamiento de población de otros distritos, desde Huanta, por ejemplo, pero incluso recibe chunchos, ¿no? O sea, que es esta población que originalmente resulta ser amazónica, se identifican a sí mismos como chunchos, y además esta zona de Luricocha tiene mucho vínculo con el Braem. Entonces, por ejemplo, mucha gente va al Braem a hacer dinero justamente para la fiesta. En esa medida, claramente es un fenómeno turístico, hay gente que viene para la fiesta, emigrantes desde Luricocha que están en otras partes del Perú, pero también toda fiesta popular tiene un área, un momento comercial, digamos, ¿no? Una feria. Entonces tienes feriantes, eso sería turismo de comercio, también tienes actividades festivas, entonces también hay turismo de, digamos, de diversión, de recreación, también hay oportunidades comerciales porque los productores también muestran sus productos. Entonces, la verdad es que es muchísimo lo que pasa al mismo tiempo y el principal problema del estudio de un fenómeno como este es justamente el hecho de ser efímero, porque la fiesta dura, o sea, el momento culminante son minutos y la fiesta dura 2-3 días al año. Entonces, claro, estudiar algo, ¿no? No es que, bueno, me voy a la biblioteca durante una semana, ¿no? Sino que tengo que estar ahí y además tengo que estar mirando todo lo que sucede simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de turismo estamos hablando de una demanda, ¿no? Es decir, visitantes que requieren servicios. Aquí la idea era ver cuáles son las necesidades que tienen las personas que visitan esta fiesta, ¿no? Que además es un tipo de turismo religioso, debo decir, ¿no?
Cuando hablamos de la demanda, no solamente estamos hablando del número de personas, sino además el comportamiento social, económico, ambiental. Y que además, digamos, esta es una oportunidad para dar servicios, ¿no? Y ahí estamos hablando de ciudadanía, ¿no? Es decir, qué servicios debe dar cualquier centro poblado a las personas que lo visitan, pero sobre todo a su propia comunidad. Porque además en el Perú, como saben, hay un discurso, ¿no? Hay que prepararse para los turistas, no para los locales. Yo lo que siempre le planteo a mis alumnos es que pues Londres, París, Nueva York no fueron hechos para turistas, ¿no? Sino que fueron hechos para su gente. Y resulta que son tan bonitos que entonces llega gente, ¿no? O sea, el discurso exactamente inverso al que escuchamos de autoridades y supuestamente expertos. Pero además este fenómeno ocurre en el territorio. Entonces, lejos de poner el turismo como digamos, como el centro de la actividad, a pesar de que se usa como excusa, creo que lo importante es lo que está sucediendo en el territorio, porque el turismo depende de lo que sucede y de lo que hay en ese espacio. Entonces, si no entiendes ese espacio, poco vas a poder hacer. Y además tiene que haber todo un sistema, digamos, un suprasistema o una superestructura que es la que regula, la que controla, es decir, autoridades, leyes, en fin. Entonces, la idea era estudiar todo esto, y al estudiar todo esto descubrimos que hay otro patrimonio. No solamente las cruces, no solamente la fiesta, no solamente las tradiciones, sino además unas capacidades sociales, porque resulta que estamos hablando de un distrito básicamente quechohablante, con altos niveles de analfabetismo, de unas 5.000 personas. El centro urbano es pequeñísimo, debe tener alrededor de 1.000, y que prepara una fiesta todos los años, de manera exitosa, y que recibe por lo menos 5.000 personas más. Entonces, como una población que tiene estas características, una población agrícola, una población con alto nivel de analfabetismo, es capaz de organizar, ¿no? ¿Qué capacidades logísticas tiene una comunidad como esta? Entonces, ahí es cuando realmente podemos hablar de un patrimonio, ahora llamado know-how, ¿no es cierto? Entonces, esto implicaría, pues, o sea, seguramente en Lima tendríamos que contratar una empresa de eventos, ¿no? Para poder hacer esto, y vendrían expertos que han estudiado, ¿no? Aquí tenemos campesinos organizando eventos de esta magnitud, que además conservan el patrimonio, conservan las tradiciones, refuerzan identidad, mueven una economía enorme, porque además el dinero que se mueve no es poco, ¿no? Para esto, por supuesto, hicimos encuestas, entrevistas, hicimos talleres con autoridades, hicimos talleres con diferentes actores de la fiesta, por ejemplo, los mayordomos, con los colegios, porque además... Lo que pasa además es que, gracias, yo creo que a veces los científicos, ¿no? Somos muy temerosos, hay que probar esto, ¿cómo lo vas a probar? No puedes decir esto hasta que no estés seguro. Entonces, la primera pregunta que hacíamos era, ¿esto es un fenómeno turístico? ¿Puedo hablar de turismo en el mundo rural, en un mundo rural con estas características? Entonces, cuando fuimos al colegio, les hicimos algunas preguntas y les pedimos que respondieran a estas preguntas en unos papelógrafos. Sacaron exactamente las mismas conclusiones que nosotros habíamos sacado después de 3 años. Chicos de quinto de media, ¿no? Y cuando preguntamos, ¿ustedes son turistas? Dijeron, sí, por supuesto, yo me voy con mi hermano que es camionero a visitar los diferentes valles, ¿no? Cuando él tiene que repartir, yo me subo con él en el camión y somos turistas. Ninguna duda, las definiciones clarísimas, con altos niveles de autoestima, campesinos, no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de un tipo de turismo muy interesante que es work and travel, ¿no? Entonces tú puedes ir a Aspen, ¿no es cierto?, a tus vacaciones, a trabajar recogiendo tickets y todo por el estilo. Pues los campesinos hacen work and travel, ¿no es cierto?, porque los campesinos se van a otro valle temporalmente a trabajar en el campo. Y escogen ese valle porque no lo conocen. Y esto he escuchado de los propios campesinos, diciendo, sí, mi papá escogía el lugar al que íbamos a trabajar y nos llevaba para que conociéramos el mar. Al año siguiente decía, vamos a la selva, al año siguiente decía, vamos a las playas del norte, y él iba a trabajar a esa zona, nos llevaba en un work and travel, y todos podíamos disfrutar de estas vacaciones, ¿no? Que es exactamente lo mismo que hoy día llamamos work and travel, ¿no? Entonces el turismo tiene otras connotaciones que no estamos viendo y que ahora estamos, digamos,
inventando, porque eso es innovación en turismo y como pueden ver son cosas que se hacen hace mucho tiempo. Por supuesto, lo que pasa en la fiesta es maravilloso, la cantidad de actividades que hay al mismo tiempo son enormes. Para que se hagan una idea, esto es Ayacucho, que como saben tiene una parte de selva. Este es el distrito de Huanta, que además, como saben, es un espacio que sufrió una historia muy particular porque fue una de las zonas más violentas durante la época de la violencia interna. Esto es Luricocha, como pueden ver, muy pocas cuadras, pero pueden ver lo fértil que es este valle. Solamente para que se hagan una idea, tiene 38 variedades de paltas, que además se exportan. Eso quiere decir que la calidad de vida ha aumentado y los ingresos también. Y esta es un poquito la zona del valle, y esta es la parte alta, ¿no? Que como pueden ver es una meseta llena de lagunas. Además, por supuesto, la parte baja depende muchísimo de este ecosistema, que es el que conserva el agua, ¿no? El que retiene el agua durante la época de lluvias. Esta es la fiesta. Entonces tenemos la cruz, que está vestida por hombres, la visten y la desvisten, y tenemos dos, que es una historia fantástica, porque son dos, le dicen los compadres, ¿no? En este Urin y Hanan, ¿no? Esta dualidad andina, hay dos cruces. Tenemos dos Cristos, ¿no? Además son cruces sin Cristo, ¿no? Es una cruz que nos habla de, digamos, la resurrección, ¿no? Del éxito, digamos, ¿no? Y tenemos una serie de cruces que además son vestidas, como les digo, son adornadas, en este caso con arrayán, que es un árbol local, a veces también con romero, que claramente es una planta española. Tenemos a los chunchos, que son, digamos, los que acompañan a las cruces. Todo el tema artístico es fascinante, ¿no? La población completa participa de esta actividad, todos saben lo que tienen que hacer, como pueden ver hay protocolos clarísimos que no están escritos y que la gente tiene que recordar para el próximo año y te dicen, no, tú no tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Todo es oral, sin embargo, podrías escribir un manual, o sea, no sé si alguna vez han visto un manual de aviación, ¿no? Un manual de aviación es de este tamaño, tiene algo así como 1500 páginas, ¿no? Seguramente si quisiéramos hacer un manual sobre esto sería más grande, ¿no? Los niños están participando, los roles han cambiado, las mujeres participan, los ancianos también. Se está empezando a registrar esta información. Esta es la DIRCETUR, la Dirección Regional de Turismo de Ayacucho. El tema de discapacidad en el mundo rural está cambiando, cosa que por supuesto hay que festejar. Antes esta gente no hubiera salido de su casa, ahora, digamos, a una ciudad más amigable, a un centro poblado que tiene mejores infraestructuras y equipamientos, podemos encontrar esto. Las bandas son traídas desde Trujillo sin ningún problema, desde Puno, de donde sea, la capacidad económica es enorme. Organizan la ensalada de palta más grande del mundo. Esta palta, como pueden ver, pesa casi 2 kilos, para que tengan una idea del valle del que estamos hablando. Y la diversidad es enorme, escogen a Miss Palta. También creo que hay que cuestionarnos los modelos que estamos, ¿no? repartiendo, implantando, ¿no? por todo el país. Y además hacen un plano, ¿no? de cómo distribuir los barrios, digamos, de la feria, ¿no? Entonces la zona de juegos, la zona de dulces, la zona de chicharrón, la zona de comida, la zona de ropa. Estos son los chicharrones tradicionales ayacuchanos, la zona de juegos. Yo hubiera querido yo de niño tener eso. ¿Cómo se comunica, ¿no? la fiesta? El póster sigue jugando un papel muy importante y las redes, porque el póster lo encuentras en las redes hoy día, ¿no? Pero también es cierto que vas a las bodegas, vas al terminal terrestre y te encuentras con el póster, ¿no? Ahí tienes a mi espalda, la variedad, además la fiesta, ¿no? es importantísima. Aquí tenemos una dualidad, ¿no? Porque tenemos, igual que en los retablos ayacuchanos, la parte sagrada y la parte, digamos, mundana, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Tienes la fiesta religiosa y la parte comercial. Me encuentras chancho al palo, impresionante, tienes restaurantes, como te digo, trujillanos, arequipeños que van a la fiesta, y espacialmente, que es lo que digamos, me interesaba como geógrafo, es todo este espacio de interacciones, ¿no? Entonces esto es Luricocha y de aquí vienen desde el Braem, porque además traen café, ¿no? Traen productos, piñas, enanas maravillosas,
Viene gente de Lima, viene gente de Ayacucho, por supuesto también nos encontramos con gente de Puno, de Arequipa, gente de Argentina, gente de Inglaterra, porque son emigrantes, ¿no? Entonces es un tipo de migración de retorno, es un tipo de turismo, porque finalmente no residen aquí, pero que trata de reforzar, de reconectar con vínculos familiares y toda esta red que busca también fondos, ¿no? Entonces a la gente que le ha ido bien la van comprometiendo para poder continuar esta fiesta. ¿Esto qué tan importante es, ¿no? Bueno, este es un pequeño mapa de Ayacucho que nos muestra varios temas, ¿no? Primero, la ubicación de recursos turísticos, la ubicación de centros poblados, podríamos hablar como de zonas con potencial turístico, ¿no? Dependiendo de la accesibilidad, dependiendo de la existencia de servicios. Increíblemente, hay una clasificación de recursos turísticos y oficialmente Ayacucho no tiene ni un recurso turístico registrado en el área de folclore. Así es. Entonces, como pueden ver, las investigaciones tienen que empezar desde el principio, ¿no? Por el principio, ¿no? Así es. Estas son las áreas naturales protegidas y entonces, ¿qué hacer con esta investigación, ¿no? ¿Cómo trabajar de manera responsable, solidaria? ¿Cómo hacer que tu investigación sea aplicada y útil, ¿no? Para las autoridades? Entonces, nuestra salida fue devolver la información no a través de un informe formal o un artículo académico, sino a través de un póster infográfico, que es el lenguaje que utiliza la comunidad. Entonces hicimos un póster devolviendo toda esta información, que además, como les acabo de comentar, se validó a través de talleres, ¿no? Donde salió exactamente lo mismo. Y las preguntas básicamente eran las siguientes, ¿no? ¿Esto es un fenómeno turístico? Todos dijeron que sí. ¿Por qué razones nos visitan? Esto se llaman las motivaciones. Y básicamente pues para temas familiares, económicos, diversión, comida, ¿no? Y cuáles eran y quiénes participan, ¿no? Identificar a los actores locales, pero también a los actores externos de la fiesta, ¿no? Tanto como fenómeno social como fenómeno turístico. ¿Y cómo se organiza la fiesta? Porque hay una serie de protocolos no escritos, ¿no? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no solamente hay un mayordomo, sino que también hay un antimayordomo, ¿no? Es el mayordomo anterior, ¿no? Además, cada cruz tiene su mayordomo, el cura tiene un papel, el alcalde tiene un papel, los transportistas tienen un papel, por supuesto el alcalde no puede no puede hacer una sugerencia porque el pueblo lo lincha, ¿no? El cura tampoco. O sea, esta es una fiesta popular, por más que sea una fiesta religiosa, el cura no puede cambiar el día, decir, no, pero mejor lo movemos al domingo. No, la fiesta es ese día y se acabó, porque así ha sido durante, ¿no? Muchísimo tiempo. Y además la evaluación por parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los aspectos positivos, los aspectos negativos? Y a partir de esto se les pidió sugerencias y las sugerencias se pusieron en el póster. Esto se presentó ante las autoridades nuevamente y ante los actores y se imprimió y se repartió, ¿no? El alcalde hizo suyo, como loro, todos los hallazgos, cuando fue entrevistado y además lo pusieron en la puerta de la municipalidad, la infografía en gigantografía, y hasta el cura nos pidió los materiales porque el cura enseña religión en el colegio. Entonces esto era un material educativo para él. Entonces, como pueden ver, la utilidad fue fantástica, es una investigación que no ha terminado, hay muchísimo que ver simultáneamente porque además hay espacios más privados, hay digamos 3 o 4 tipos de cruces, las cruces en los cerros, las cruces del camino, las cruces de las capillas y las cruces familiares. Y cada una de ellas tiene su propio protocolo, digamos, cada tipo, desde días antes. Y las cruces no son olvidadas hasta la siguiente fiesta. La gente las visita, les habla. Cómo se elige al próximo mayordomo es todo un tema, porque mientras que en muchas fiestas, en muchas partes del país, digamos, tú te propones como mayordomo, en esta fiesta la cruz te escoge. Exacto, la cruz te escoge. Y nadie lo discute, ¿no?
Como pueden ver, es un tema fascinante, pero lo más importante, insisto, es identificar, incluso conceptualmente, esto que estamos estudiando, que le hemos llamado las capacidades sociales. El problema es que tú vas a la literatura y capacidades sociales es otra cosa, ¿no? Pero hay este know-how que tiene la comunidad, ¿no? De saber qué hacer, de saber cómo comunicar, de saber cómo prepararse, de saber cómo cuidar, quién tiene que hacer qué, ¿no? Y además, ¿qué papel entonces cumplíamos nosotros? Creo que tratamos de ser básicamente un actor que los hiciera reflexionar sobre su propia fiesta. Los hemos acompañado durante estos años y estamos muy satisfechos con los resultados. Creo que hay mucho más que estudiar, es solamente una de las tantas fiestas que tiene el Perú y que además corresponden con un territorio específico, ¿no? Con las características de ese lugar. Hay fiestas en Puno, tenemos una fiesta de las cruces playera en Punta Hermosa, tenemos fiestas en México, en Colombia están llenas de flores. Cada lugar tiene sus particularidades. Esperamos poder seguir estudiando. Aquel que esté interesado, será bienvenido. Gracias. No, sí, ya, acá está. Creo que podemos invitar a los ponentes a sentarse aquí adelante. Tenemos poquísimo tiempo para las preguntas o comentarios que puedan haber. No sé si no me pueden acompañar aquí. Sí. Ustedes lo conocen. Una más. Creo que sí. Sí. Muy bien, y no sé si tenemos alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta del público? Para empezar. Entonces será mi labor cortar el hielo. Bueno, y creo que han sido muy interesantes todos los proyectos que han mostrado. Realmente es muy diverso, creo que eso también nos habla de una facultad que tiene esta diversidad, pero también hay varias cosas en común. Y creo que una de las que me ha llamado mucho la atención es que en cada uno de los proyectos presentados se habla mucho del espacio para la colaboración, ¿no? Entonces, se suele pensar, no en todas las carreras de humanidades, pero sí. Es que no tiene pila. Sí, se va cayendo, sí. Se apagan cada cierto. Hola, hola. Ahorita está funcionando eso. Ya, ok. Bueno, y nada, mencionaba que todos dan mucho espacio para la colaboración, varios de ustedes han trabajado en grupo, ¿no? Y también en grupo con estudiantes aquí presentes, bueno, egresadas, pero también recientemente estudiantes, ¿no? Entonces quisiera que hablemos un poco de esto, ¿no? De cuán necesario es trabajar en grupo para la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural natural. Bueno, yo puedo comenzar. Okay. Gracias. Bueno, el nuestro fue un trabajo que además buscó colaborar con universidades locales. Entonces trabajamos con la Universidad de San Cristóbal de Huamanga a partir de la Red Peruana de Universidades, trabajamos con una universidad que existía en esa época que era la Federico, no recuerdo el apellido del señor, y también con la Universidad Nacional de Huanta. Y además nosotros ya éramos un grupo interdisciplinario porque, por ejemplo, estaba la profesora Yolanda Rodríguez, que es de Sociología, pero que trabaja en Comunicaciones, y también trabajamos con gente de turismo de allá, con gente de comunicaciones. Entonces sí, es indispensable, ¿no? Si quieres entender un fenómeno complejo, necesitas miradas múltiples, ¿no? También incorporamos a alumnos. En el caso de la arqueología, en realidad, al tratar de entender, ¿no?, grupos del pasado y sus múltiples facetas y cómo vivieron,
siempre estamos valiendo de entendimientos desde la química, la física, la antropología, la historia, no la lingüística. Siempre ha sido así, pero en caso de gestión del patrimonio es reciente que se ha adoptado como mucho más formal esta mirada de inclusión y de interdisciplinariedad, ¿no? Donde arqueólogas y arqueólogos están aceptando que es necesario no solamente entender el pasado, pero entender cómo el pasado afecta el presente, y entonces para ello hay que hablar con gente, y para ello hay que ser antropólogos, sociólogos, geógrafos, ¿no? O sea, y es mucho más rico un proyecto así. Además es mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Que es finalmente lo que quisiéramos todos, que estos patrimonios todos puedan preservarse. Esa es justamente la definición de patrimonio, ¿no? Algo que es importante del pasado, una tradición, un objeto, un lugar, que a la gente del presente le interesa, y le interesa para que se conserve para el futuro, porque nos define, porque hay una conexión, ¿no? Entonces, eso solamente se logra entendiéndolo de todas las aristas. Probando 1, 2, 3. Yo tengo una pregunta al doctor Boll sobre... Sí, me da curiosidad saber por qué, quizá lo decía de manera irónica, pero ¿por qué se puede llegar a pensar que no están organizados en las comunidades? ¿O por qué se puede llegar a pensar que se tiene luego que tratar de generar un producto que les enseñe a ellos mismos, que expliciten lo que ellos ya saben? Cualquier persona que es de la sierra sabe que los rituales son organizados. No solamente desde la época colonial, sino desde mucho antes. Entonces yo no esperaría encontrar sorpresa frente a una comunidad que sabe que tiene que vender cosas y tiene que ir a lugares, o tiene que configurar, organizar sus días, porque yo pienso que es algo obvio. Pero claro, yo quizá lo entiendo porque esto está explicándolo para un público que no conoce, pero de todas maneras encuentro algo problemático en lo que planteaba, ¿no? Bueno, primero porque estoy jugando con, digamos, dos percepciones distintas, ¿no? Pero ellos mismos te dicen, queremos turistas, y tú volteas y le dices, aquí están. Entonces, ellos no son conscientes de que son turistas. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, y no tiene nada que ver con tu nivel educativo. Por ejemplo, mucha gente que tiene casa en la playa te dice, es mi casa en la playa, no estoy haciendo turismo. Se llama turismo de segunda residencia. Entonces, una cosa es manejar conceptos, ¿no? Y otra cosa es saber lo que haces, pero no siempre eres consciente de todas las dimensiones que puede tener, ¿no? También hay un salto generacional, ¿no? Una cosa es lo que pasa con los chicos de colegio, que tienen acceso a mucha más información, ¿no? Y otra cosa son adultos, ¿no? Que, como te digo, además, por ejemplo, en el caso rural, estamos hablando de un nivel de analfabetismo de casi 40 o 50% en algunas partes del país, ¿no? Y además hay que incorporar la mirada del propio turismo, ¿no? Del sector, que probablemente lo que proponga, en vez de, y creen que desarrollar el turismo es traer a Casandina o al Hilton, ¿no? Y no entienden que el desarrollo debería ser que un pequeño local que da menú con 3 mesas crezca a 6 mesas, y que de repente un día pueda atender más y desarrolle protocolos, ¿no? Entonces, en el proceso de desarrollo es indispensable una reflexión, y esta reflexión necesita un reflejo, ¿no? No solamente una reflexión solitaria e individual, ¿no? Sino una reflexión que te obligue a exponer. Y hay todo un tema además de baja autoestima, ¿no? O sea, siempre están diciendo, queremos ayuda, queremos que nos ayuden desde Lima, y están olvidando que tienen universidades en la propia provincia. Entonces, visibilizar todo esto creo que es indispensable, ¿no? Muy bien, gracias. No sé si alguien más quería contestar a la primera pregunta. José Antonio. Bueno, quizás lo que yo añadiría es que yo creo que en el campo, por ejemplo, de la arqueología, como tú bien has señalado, desde siempre ha sido necesario el trabajo interdisciplinario, mientras que en el núcleo de las humanidades duras, yo creo que estamos empezando a entrar en esa dimensión interdisciplinaria como algo esencial, ¿no? Por ejemplo, yo creo que entre historiadores, lingüistas y filólogos y especialistas en literatura,
no hay todavía, yo creo que se está construyendo, ¿no? Y creo que ya hay voces dialogantes, ¿no? Pero no hay todavía el diálogo que debe debido haber desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y son además metodologías complementarias, ¿no? Lo que tú estás haciendo para documentar voces y lenguas antiguas prehispánicas supone también una perspectiva histórica, ¿no? Entonces también estás utilizando una metodología histórica, estás haciendo historia de la lengua, ¿no? Pero, y el otro día justamente nos preguntaban sobre la necesidad de, a propósito de la edición esta del diario, de qué corpus había para buscar léxico en las crónicas. Bueno, en ese sentido la filología ha avanzado mucho más, ¿no? Porque tiene un gran corpus ya de bases de datos para eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos empezando a romper, por un lado eso, ¿no? La necesidad del trabajo interdisciplinario, y por otro lado también estamos rompiendo la idea del trabajo aislado, absolutamente individual, ¿no? El trabajo que es de uno solo, porque proyectos de gran envergadura requieren de la participación de muchas voces, de muchas cabezas, de muchos diálogos y de muchas manos, realmente, ¿no? Y la única manera, y le decía a Grace, el gran problema de el gran problema y la maravilla, ¿no?, del Perú es que tenemos una riqueza patrimonial que es inmanejable, ¿no? O sea, bien, todo lo que estamos hablando, ¿no? Fiestas, material bibliográfico, material arqueológico, no vamos a hablar de material arquitectónico, ¿no?, que también es otra cosa que se está cayendo por allí, ¿no? Entonces, realmente eso, llegar a dominar y a poner en valor todo eso, requiere equipos necesariamente. Es imposible trabajar sin equipos. Muy bien, y en esa línea justo me gustaría escuchar las voces de aquí, nuestras más recientes egresadas, ¿no? Para que nos cuenten su experiencia de trabajar en equipo, cómo ven su formación en la facultad, las ha llevado este trabajo o no, ¿no? Cuéntenos un poco esa experiencia. Sí, a ver, hola. Creo que concuerdo totalmente en el sentido de que, bueno, hasta que era estudiante, hace tan solo unos meses, todo fue bastante individual y no fue hasta que me enfrenté a un campo laboral en donde realmente entendí que tenía que trabajar con diversas carreras, como arqueólogos, como gente de turismo, con gente de educación. Y eso fue algo que realmente no lo vi tanto en mi carrera. Creo que uno de los pocos trabajos grupales fue en tu curso. Me acuerdo exactamente que tuve que trabajar con otros chicos. Y para el caso de Zoila ha sido fundamental las distintas miradas desde todas las disciplinas de humanidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mónica desde Ciencias de la Información, que fue la que nos ayudó a crear esta base de datos. Tenemos a Inaí, que fue la que nos ayudó justamente a ordenar todas estas categorías de cómo clasificar tantos documentos distintos que se encuentran en el álbum. Incluso desde arqueología, me acuerdo que Dina como creó un sistema para poder organizar cada documento y que cada documento tenga un número de identificación y poder así tener todo bien ordenado y todo bien clasificado. Entonces sí, yo creo que todo este trabajo interdisciplinario ha sido fundamental, tanto en mi como carrera laboral, pero también en este proyecto que ha sido muy bonito poder construirlo desde distintas perspectivas. No sé. Y bueno, sumando a esto también el hecho de poder decir de que trabajamos mucho en equipo, al menos en el laboratorio, demasiado, porque también estamos empezando a programar y para programar uno tiene que hacerlo en equipo, no puedes programar solo, definitivamente. Y aparte de esto, sí nos hemos dado cuenta que hay que romper hasta cierto punto esta barrera que existe entre lo de letras y ciencias, porque nos necesitamos unos a otros. Entonces, también es un objetivo, ¿no?, a la larga, el poder entablar una conversación con aquellas personas que han terminado estudiando ciencias, pero que puedan tener intereses igual que nosotros en lo contrario, que es letras. Es que justamente algo que tú dices es súper importante, ¿no? Esta barrera de letras y ciencias, esta barrera de humanidades sociales, esta barrera de arquitectura. O sea, no puede ser que en las humanidades no tengamos proyectos en conjunto desde toda la vida, ¿no? Porque además yo creo que justamente la excusa de esta conversación, que es el patrimonio, es lo que nos llama a todas las humanidades a hacer cosas, a investigar y a explicar y a entendernos. Entonces, ¿cómo puede ser que no
hayamos ya empezado a hacer estas cosas, cuando nosotros hemos empezado a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, ha habido algunos casos, el doctor Sarón Pablo vino con el doctor Cauli, que en algún momento lo han hecho, pero debería pues ser algo que se fomente desde cero, ¿no? En la universidad. Quisiera agregar algo a propósito de lo que el profesor Rodríguez mencionaba acerca del enorme caudal, y me refiero en este caso al patrimonio documental que tenemos y que por momentos resulta inmanejable y te puede amedrentar definitivamente, ¿no? Porque es por momentos inmanejable y además uno está constreñido a veces a proyectos de una duración específica y uno tiene que ser selectivo y sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Y sin embargo hay que tratar de aprender en equipo justamente, ¿no? El trabajo interdisciplinario es importante. Uno, por ejemplo, a mí me sirve, si tuviera que decirlo como una estrategia metodológica, ayudarme de lo que los historiadores han revisado y puedo ser selectivo. Si voy a Cusco y reviso lo que el doctor Donato Amado ya revisó en muchos años, yo puedo ahorrar mucho tiempo de búsqueda. Y sin embargo, el lingüista o filólogo tiene que leer todo de nuevo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Porque también hay una máxima en filología, ¿no? Uno no puede trabajar con la documentación que uno mismo no transcribió, que uno mismo transcribió, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a sopesar, buscar equilibrios y bueno, tratar de que las nuevas generaciones puedan, no digo como una responsabilidad o como un mandato, pero sensibilizarse de tal manera que pueda haber relevos, porque sería lamentable que los estudios de tal o cual campo, luego de cierto tiempo, se encuentren pues sin un relevo, porque uno lo ve en el campo, ¿no? Lo mencionabas, ¿no? Uno va a un lugar y no encuentra personas trabajando. Y yo busco a veces lingüistas para hablar y no encuentro lingüistas para hablar de estas cosas. O los hay, pero pocos, o no están aquí. Pero si uno sensibiliza y forma nuevas generaciones, puede encontrar luego, qué sé yo, futuros investigadores que puedan ellos continuar y expandir el conocimiento que tenemos, porque tenemos tanto que pues resulta inmanejable y igual hay que hacerlo, ¿no? Eso quería mencionar. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, reflexión del público. Bueno, entonces creo que podemos finalizar la mesa. Ha sido en verdad un placer escuchar a todos ustedes y saber que bueno, el patrimonio nos une como humanidades. Y nada, los sigo invitando a seguir participando de las mesas de este festival que seguirá hasta el miércoles de la próxima semana. Muchas gracias.